Muy bien amigos, bendiciones, ¿cómo están? Les habla su amigo el analista. Bueno, vamos a hacer un breve análisis del precio de Bitcoin en temporalidad semanal y en distintas fractalidades, en donde vamos a observar la hipótesis que planteamos en el último video de análisis técnico de Bitcoin y vamos a observar qué tanto fundamento ha adquirido esta hipótesis. Bueno, comenzando con la apertura de precio de la vela semanal de esta semana. Fíjense que cuando grabamos el otro video estábamos en esta vela y la apertura de precio de la semana de esta semana fue por encima de esta resistencia semanal. Me refiero a la resistencia de los $70,000, por lo cual confirmaría que el precio estaría buscando la posibilidad de romper esta resistencia que está entre los $73,000 y $76,000. Eso es lo que podemos resaltar en la acción del precio mirándolo desde el punto de vista en temporalidad semanal. Pero si miramos dentro de la temporalidad semanal, observamos en la temporalidad diaria que hay un poco más de información. Pese a todo el FUD que ha habido con respecto a la acción del precio de Bitcoin, la zona entre los 70,000 y 65,000 y una zona extrema entre los 62,000, $60,000, toda esta zona se ha convertido en lo que yo le llamo una zona de amortiguación o amortiguamiento, por así decirlo. Una zona en donde la demanda ha sido constante. Entiéndase como constante, no como explosiva, sino como constante. Es decir, siempre hay liquidez en esta zona. Siempre las ventas masivas encontraron liquidez y es por eso que el precio ni explotó, pero tampoco siguió cayendo. Pero al el precio cerrar por encima de los $70,000, hizo una nueva estructura. Esta estructura de rango. ¿Ok? Ahora, esta estructura de rango fue rota el 13 de abril, hace 2 días aproximadamente, y se encontró con la primera línea de resistencia. ¿Cuál es esa primera línea de resistencia? La línea de los 74,900 entre $74,000 y $75,000. ¿Cuál es la importancia de esta línea de resistencia? Es que es el precio promedio de los últimos 100 días, caballeros. Por lo tanto, una ruptura sobre esta línea de tendencia implicaría que el precio de Bitcoin está relativamente más caro, ¿verdad? Que el precio intermedio de los últimos 100 días. Y eso sería una señal de estabilidad para posibles compras futuras que impulsen el precio por encima. Pero también es una línea que le da una señal a los bajistas que es una buena zona de venta si hay suficiente volumen. Ahora, fíjense lo que pasó aquí. Mirándolo desde el punto de vista diario, tuvo una apertura, un movimiento inicial ayer bastante agresivo. El precio inició con un movimiento bajista y después tuvo un cierre proporcionalmente inverso al precio inicial. Al movimiento, bueno, esa es una teoría que yo tengo que después lo enseñaré, en donde el cierre de vela es proporcionalmente inverso al movimiento inicial de la vela. Pero el punto fue que el precio, el movimiento inicial de esta vela fue alcista con mucha fuerza, llegó hasta los $76,000 y se encontró con una fuerte presión de venta enviando el precio hasta abajo. Ahora, en teoría, los vendedores o el mercado en sí quisiera confirmar una continuación del rango, pues hoy deberíamos tener un movimiento mínimo hasta los $71,500. ¿Ok? Pero ¿qué está pasando? Hablando netamente del punto de vista técnico, que para que eso pase, la barra de volumen del día de hoy debería ser superior a la barra de venta que hubo el día de ayer. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, quiero que te observes el volumen. Nada más mirándolo desde el punto de vista gráfico. Fíjate, el día de ayer hubieron negociaciones en donde los costos o las ventas se impusieron sobre las compras. Es por eso que esta barra fue bastante grande. Es decir, fue lo que mandó el precio desde los $76,000 a un cierre de vela aproximadamente los $74,300. Ahora, en teoría,
si el movimiento quisiera continuar, pues el movimiento de la vela de hoy debería ser contundente. Yo añadiría hasta envolvente. Pero ¿qué está pasando? El precio se está encontrando con la resistencia de la reciente estructura hecha por el precio. ¿Cuál es esa resistencia? La resistencia de los 73.800, respaldada por 1, 2, 3, 4, 5 velas, 6 velas. Es decir, esta zona de precio de los 73.300 dólares fue resistencia por aproximadamente 6 días atrás. Del precio tenemos que entrar en una fractalidad más pequeña para no solamente observar la acción del precio, sino los movimientos del volumen, que es lo que más nos interesa. Si nos metemos en temporalidad de 4 horas, que nos podría ilustrar qué está pasando, aquí vemos lo que está pasando por dentro de estas velas. Y podríamos comenzar con lo siguiente. Fíjense, tenemos acá los días de miércoles 1 de abril del 2026. Nos encontramos en un soporte entre los 65.000 dólares. Y hubo una explosión de precios rompiendo el rango, que rompió también esta diminuta estructura de rango, lo rompió al alza, llevando los precios hasta 70.000 dólares. Quiero que observen no tanto la acción del precio, sino el volumen con que hubo esa ruptura. Es decir, observen, fíjense, ruptura, volumen, ¿ok? Después hubo unas ventas bastante fuertes, pero el volumen fue decreciente, ¿ok? Cuando llegó a su punto de máximo dolor, es decir, cuando tocó esta zona, el precio comprador, es decir, el volumen comprador apareció nuevamente, haciendo una explosión hasta la zona de 72.000 dólares. Quiero que me sigan. En este punto, los vendedores ejercieron presión nuevamente, pero nuevamente el volumen fue decreciente. Y volvieron a hacer un intento, ¿no?, los compradores, pero hizo un patrón de cuña. Y en este punto yo pensé que la reversión, fíjense lo siguiente, yo pensé, voy a quitar las medias móviles para así poder ilustrar mejor o explicar mejor lo que les quiero decir. Fíjense, muchachos, aquí en esta zona voy a dibujar el patrón técnico, colocándolo acá. Ok, ahí se puede ver ligeramente mejor. Bitcoin estaba haciendo este patrón de reversión en donde los máximos se iba comprimiendo y yo esperaba un movimiento explosivo a la baja para así entrar el precio de Bitcoin en una confirmación de rango un poco más largo. Es decir, ¿qué esperaba yo, muchachos? Pese a que yo les había dicho que miraba esto como un doble suelo con una ruptura alcista, ¿ok? Pero yo esperaba esto. Es decir, una explosión de volumen que confirmara que el rango iba a seguir así. Esto era lo que yo esperaba. ¿Y cuál era mi confirmación? Mi confirmación era que justamente en esta zona, entiéndase por esta zona, aquí exactamente, yo esperaba aquí una explosión de ventas. Una explosión de ventas que lanzara el precio y que rompiera el soporte de los 70.000 dólares. Pero miren lo que sucedió, exactamente miren lo que sucedió aquí. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el sábado 11 de abril de 2026. Sí, el mercado estaba cerrado, ¿ok? Pero se ocurrió la ruptura, ¿ok? Hubo una ruptura, pero fíjate que pese de que hubo una ruptura, observen el volumen. La única barra de volumen vendedor fuerte fue la del sábado 11 de abril de 2026. Y hubo una ruptura fuerte hasta el domingo 12 de abril, dejando este gap, ¿ok? En este punto, yo dije, bueno, no hay casi volumen, lo más probable es que el día lunes, cuando abra Wall Street, el volumen vendedor retome el movimiento y ventas en esta zona y haga ruptura y así se confirme el rango del que le estoy hablando. ¿A cuál rango me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo, muchachos, básicamente, ¿ok?, a este rango, ¿ya? Es decir, una reversión con fuerza en esta zona confirmaría el rango, pero hasta que no haya una reversión en esta zona con volumen, con fuerza, que mande el precio hasta los mínimos, es decir, hasta los 65.500 dólares, o por lo menos hasta a los 70.000 dólares, no estaría confirmando. Por lo tanto, todavía tiene posibilidades de que esto sea un doble suelo.
no lo subestimen, no lo ignoren. Es posible que esto sea un doble suelo todavía, porque no hay confirmación para un reingreso al rango, ¿ok? Pero pasó todo lo contrario. Si quitamos esto, ¿qué fue lo que sucedió en esta zona? Fue lo siguiente, que llegó el día lunes, aquí, domingo 12 de abril, ¿verdad? Y justamente en esta zona ocurrió algo que pocas personas esperaban, es decir, lunes 13 de abril, Wall Street abrió, ¿verdad? Y hubo una explosión alcista, 3 velas de 4 horas contundente. Ahora quiero que compares el volumen, observa el volumen, quiere decir, la intención de compra fue agresiva, que llevó el precio hasta los $76,000. Ahora, quiero resaltar 3 picos. 3 picos que nos pueden ilustrar por dónde van las cosas. Desde que estábamos en mínimo, acá, el 2 de abril, estábamos en rango, primera explosión de precio, observen el volumen, acompañó. Quiero que observen el volumen comprador frente al volumen vendedor. Volumen comprador expandió el precio, vamos a ver el soporte del rango, hasta la cima del rango, expandió el precio un 5%. Ok. Volumen vendedor en esa zona, disminuyó el precio nada más, a ver, nada más un 3%. Ok. Nuevamente, tocó soporte, nuevamente una explosión de volumen. Fíjense. Pero como era fin de semana, el Wall Street estaba cerrado y todos los mercados importantes estaban cerrados, el precio simplemente se comprimió. Pero ¿por qué se comprimió y siguió subiendo? Porque no había presión de venta, señores. La presión de venta surgió nada más aquí, el sábado 11 de abril. ¿Ok? El volumen disminuyó, tuvo ruptura y hasta aquí era que tenían su oportunidad para confirmar el rango. Pero ¿qué pasó? Llegó hasta aquí y hubo nuevamente un nuevo pico de volumen comprador. ¿Ok? Y obsérvenlo, aquí se puede ver claramente, ¿verdad? Si colocamos acá la flechita, miramos los 3 picos de volumen, segundo pico de volumen y tercer pico de volumen. ¿Ok? Y los 3 picos de volumen han expandido el precio de Bitcoin, observen, han expandido el precio de Bitcoin un promedio de un 8%. ¿Qué te dice eso? Que la intención es clara. La demanda está superando la oferta. ¿Ok? La presión vendedora se está desgastando. Ahora, fíjense lo siguiente. Estamos acá, en esta zona. Estamos en la zona de resistencia del rango. El precio de Bitcoin llegó acá a los $76,000 y en este punto yo esperaba una explosión de volumen bajista. Es decir, pero fíjate, las ventas han llevado el precio hasta los 73,500, pero el volumen no lo ha acompañado. ¿Ok? Ahora, para saber interpretar qué está pasando aquí en esta zona, pero antes de mirar qué está pasando en esta zona, vamos a mirarlo desde un punto de vista más amplio. ¿Qué importancia tiene esta zona de 73,800 a los 73,300? Vamos a temporalidad semanal y vamos a mirar el gráfico un poquito más amplio. Y observen, esta zona de los 73,300 fue la zona de resistencia, observen, fue la zona de resistencia desde el lunes 4 de marzo del 2024 hasta el lunes 4 de noviembre del 2024. Observen la importancia de esta resistencia que ahorita no está ejerciendo función de rango. Fue una resistencia de meses, Y quiero que no se valorice el hecho de que hemos tenido una apertura de vela por encima de esta resistencia. Y por mucha presión vendedora que ha habido, esa resistencia ahora está haciendo papel de soporte. Soporte importante. Ahora, volvemos a la temporalidad de 4 horas. Para poder tener una ilustración de lo que más probablemente pueda pasar o que esté pasando, vamos a ver el precio de Bitcoin en una temporalidad más pequeña, es decir, temporalidad de 1 hora. Pero vamos a enfocarnos más en el volumen. ¿Ok? Ok, estamos aquí. Fecha de hoy, aquí lo tenemos. Miércoles 15 de abril de 2026. ¿Ok? Y observen, desde que está ocurriendo la corrección, ¿verdad? Fíjense cómo el volumen bajó. Señores, observemos lo siguiente. Estamos en zona de resistencia de rango. Por lo tanto, este debería ser una zona de venta interesante para tomar cortos y vender Bitcoin para los que quieran vender. Si el mercado
estuviera descontando que el precio de Bitcoin va a romper los $60,000 y nos vamos a ir a los $55,000. ¿Notan ustedes la diferencia entre la relación del precio y la narrativa food y vendedora que hay por redes sociales y por medio de muchos youtubers? ¿Notan ustedes la diferencia que hay entre lo que está haciendo realmente el precio y a lo que realmente está acompañando el volumen? El volumen realmente está acompañando una intención compradora, y que en una zona de resistencia, una estructura de rango que ya observen, una estructura de rango, perdonen los carros y las motos, lo que pasa es que estoy metido en un lugar donde no tengo mucha acústica. En esta zona es una zona de rango. Esta es una zona de rango. Estamos en una zona de rango desde, observen, estamos metidos en esta zona desde el lunes 2 de febrero del 2026, señores. ¿Ok? Entonces, si el mercado estuviera descontando que este rango va a seguir y seguir y seguir para tener una ruptura bajista hasta los $50,000, como dice prácticamente la mayoría del consenso del mercado, pues esta sería la zona más ideal para vender, señores. ¿No creen ustedes? Esta sería la zona más ideal para vender. Ahora, vamos a colocar las medias móviles. Los precios promedios. Estamos exactamente en el precio promedio de los últimos 100 días de Bitcoin. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que observamos en esta vela, aunque la vela no ha cerrado? Observamos indecisión. Si esta vela cierra así, estaríamos hablando de una indecisión. Es decir, el mercado todavía no tiene claro cuál va a ser el movimiento más importante o el movimiento que se va a llevar a cabo. Pero lo importante de todo esto, señores, es que el rango continúa, es decir, el rango en una temporada pequeña continúa en una zona de resistencia en el contexto del macro rango, es decir, el rango que ya tenemos días estando. Lo más importante de todo esto es que en plena corrección bajista, el volumen está relativamente bajo. ¿Qué quiere decir? Que no hay una explosión de venta justamente en esta zona de resistencia del rango diario. Eso es lo trascendental de todo esto. Lo que sí podemos resaltar es un volumen relativamente bajo en cuanto a la corrección, pero al mismo tiempo un volumen que respalda la intención de compra, es decir, mechas altas en cuanto a las barras de volumen que acompañan la tendencia alcista, hablando en temporalidad pequeña. Otra cosa trascendental que quisiera dejar aquí es que, señores, el cierre de vela diaria y también el cierre de vela semanal de esta semana, por lo menos hoy es muy importante en dónde se ubique el cierre de vela diario. Tiene que cerrar por encima de la resistencia del rango. Pero también el cierre de vela semanal tiene que cerrar por encima de esta vela envolvente. Si esto pasa, estaría confirmando que verdaderamente el precio de Bitcoin estaría buscando niveles más altos. Ahora, por las redes sociales y por muchos medios vas a escuchar que, bueno, el precio de Bitcoin está subiendo porque Strategy compró aproximadamente 25,000 Bitcoin. Bueno, señores, miren, aquí está el libro de órdenes de Bitcoin. Aquí les estoy mostrando más o menos cómo se ve. Y el punto es lo siguiente. Realmente, investigando un poquito, si nos ponemos a analizar cuántos bitcoins se compraron y vendieron por lo menos la semana pasada, a partir de los informes y análisis de mercado disponibles, es posible ofrecer una estimación del volumen total de negociación en los exchanges, donde operan los libros de órdenes. Bueno, según el informe, la negociación de Bitcoin en todos los exchanges durante esa semana fue de aproximadamente de 88,000 millones de dólares. Para obtener una cifra en Bitcoin se puede hacer una conversión utilizando el precio promedio de Bitcoin durante ese periodo, considerando que el precio de Bitcoin se movió en un rango de aproximadamente $68,000 y los $71,000 un precio promedio de $70,000. $70,000 por Bitcoin es una referencia razonable, ¿no? Con esa base, en el volumen semanal estimado en Bitcoin en la última semana fue aproximadamente de 1.200.000. Eso quiere decir Bitcoin, que no podemos resumir o llegar a la conclusión que el precio de Bitcoin está condicionado nada más porque un solo actor público está ejerciendo una presión de compra. Y sí, no vamos a descartar que Strategy está moviendo capitales astronómicos. Sí, es cierto.
Pero amigo, Strategy y Michael Saylor y el CEO de BlackRock son simplemente actores públicos que se le puede hacer seguimiento desde el punto de vista público, pero nosotros no sabemos cuántos bitcoins tengan individuos anónimos. Nosotros no sabemos si hayan personas que tengan incluso más bitcoin que Satoshi Nakamoto. No, lo que pasa es que no hay una billetera que tenga más Bitcoin que Satoshi Nakamoto, ok, pero nosotros no sabemos si hay una serie de billeteras que tengan un único dueño. El punto es que el movimiento de Bitcoin no lo podemos condicionar nada más a la inversión o desinversión de un solo individuo. Hay que considerar y ser sensato en pensar que la sumatoria de todos los individuos, entiéndase por individuos, gobiernos, empresas, CEOs, holders, es lo que crea el mercado, no solamente un individuo. Realmente eh, la cantidad, todos los individuos es lo que está creando el mercado. Bitcoin se está moviendo por la oferta y la demanda y se está manipulando por medio de las narrativas. Pero las manos fuertes tienen un plan. Y aquí en este breve análisis estamos mirando que por lo menos esta zona de los $60,000 se ha convertido en una base de demanda constante y de soporte estratégico para las manos fuertes. Entonces, quisiera compartir esto sin más nada que decir. Quisiera recordarles que se suscriban, dejen su gran like y estaremos en contacto en otro momento. Bendiciones.